Dale. Mucha gente de México. Tenemos que ir para México, ya sabemos. Ahí vamos a trabajar seguro, porque hay un montón de gente de México. Sí, aquí estamos. Hola. Hola, Avi, ¿cómo estás? Bien. Creo que el 50% del grupo es mexicano. Así que hay que irse a visitarlos. Serán bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Activate el sonido y ya está. Bueno, gente, arrancamos con el alineamiento. Espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvaraha, Gurur
Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram. Namaskaram, Master K. P. K. Namaskaram, Master E. K. Namaskaram, Master M. N. Namaskaram, Master C. B. B. Namaskaram, Master C. B. B. Namaskaram, Master C. B. B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Continuamos con el trabajo que tenemos previsto los sábados, la lectura del libro La voz del silencio de Blavatsky, texto profundo, práctico, que Elena lo escribió a partir de sus memorias del texto del libro sagrado Los Preceptos de Oro. No estamos muy avanzados en la lectura, pero sí hace ya unas reuniones que nos juntamos a empezar a trabajarlo. Se hicieron comentarios interesantes y tenemos un grupo, los que invitamos a todos, de WhatsApp, en donde en la semana se comparte material en función a la lectura y a los comentarios que fueron surgiendo. Así que bueno, dentro de ese contexto, continuamos con el trabajo. Si querés, Ale, empezar a leer o retomar algún versículo ya leído. Podríamos hacer, armé una tabla acá, como para que tengamos una idea de dónde venimos leyendo. Es una manera de ordenar un poco la enseñanza y saber hasta dónde llegamos. Esta tabla, acá están las estanzas, y yo hice una clasificación un poco arbitraria de la temática que aborda en cada una de las estancias, o de los grupos de estancias. Por ahí yo en el futuro puedo seguir actualizando esta tabla, o todos son bienvenidos
A ver si la actualizamos para ver si sistematizamos un poco el conocimiento. Y bueno, para resumir todo lo que hicimos hasta ahora, primero en las estancias de 2 a 5, lo que se habla es de trascender la mente. Ahí hablamos de que la práctica necesaria de Dharana, como método básico de comienzo de la meditación, y que es el sexta anga en el Raja Yoga de Patanjali. Eso lo hablamos cuando hicimos esa lectura. Después de las estancias 6 a 13, se habla de los desarrollos de los siddhis, de los poderes necesarios o las facultades que se van a desarrollando a medida que uno avanza en el sendero, y que finalmente lo que va a permitirle es que a uno escuche esa voz del silencio al final. Y se habla entonces de la vigilia como sueño, y nosotros, por eso de acá también, que todos compartimos mucho con el tema del sueño y de la paradoja de que muchas veces la vigilia justamente se considera como sueño y los estados superiores serían los estados de los que estamos despiertos, ¿no? Sería al revés de lo que normalmente desde el punto de vista de la personalidad somos conscientes. Bueno, ahí quizás que eso es lo que más hablábamos y se da mucho material respecto al tema del sueño, ¿no? Pero también se habla de otros siddhis, del oído interno, de la visión interna y de comprender y recordar. Son todas facultades, o sea, ese oído interno no es físico, sino es capacidad de oír en los planos superiores, en los planos espirituales, capacidad de ver en los planos espirituales, comprender y recordar quiénes somos. Después lo que vimos de la estancia 14 a 18 es una descripción que hace estos preceptos del mundo de la ilusión o Mahamaya. Y describe de manera muy bella, y esto se lo podemos leer varias veces, después cada uno, lo que es el alma engañada, del 14 al 16. O sea, el alma que está identificada con la personalidad. Y ahí introduce Blavatsky en estas estancias lo que es Sakayaditi, ¿no? Sakayaditi es una de las escancas que nos evita que nosotros podamos escuchar esa voz del silencio. Y después la otra de estas escancas es la gran energía de la saperitividad, que es Atawada, que esa la menciona en la estancia 17. Todo esto lo que conforma es que justamente vivamos en el mundo de la ilusión o Mahayana. Después, brevemente, hay 3 estancias donde dice cómo se trasciende la ilusión, y se dice que del yo uno, para conocer el yo universal, tenemos que conocernos a nosotros mismos, que es esta Guayani, bueno, no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, esa es la palabra. Y montar el cisne, Kalahamsa, y abandonar la vida de la personalidad. También Seba acá habló bastante en su momento de lo que es este cisne, del movimiento de las alas, de todo el significado que tiene el cisne y Kalahamsa. Bueno, de esas maneras uno sale del mundo de ilusión, de lo irreal, y pasa al mundo de lo real. Y finalmente lo que vimos la vez pasada son los 3 vestíbulos que leímos de la estancia 22 al 33, y de ahí describimos lo que es el vestíbulo de la ignorancia, que es en el que por ahí muchas veces nosotros, en el que más moramos normalmente, avidya. Después está el aprendizaje y conocimiento, donde ya hay cierta conciencia del sendero, del camino, y después está finalmente el vestíbulo de la sabiduría. Bueno, y eso fue hasta el 33, y leímos hasta el 33. Y acá, lo que resalta, podemos por ahí volver a leer el 33 y seguimos. Lo que se resalta son los peligros justamente del segundo vestíbulo, del aprendizaje, de no quedar atrapado en las bellezas relativas o de los brillos que ahí pueden verse, de una manera metafórica, que estas enseñanzas describen esos estados de engaño. Entonces, bueno, retomamos el 33, lo volvemos a leer, y después seguimos, y por supuesto todos están invitados a hacer comentarios, preguntas, etc.
33. Lo increado vive en ti, discípulo, así como vive en ese vestíbulo. Si quieres alcanzarlo y fundir los dos en uno, debes despojarte de tus vestiduras oscuras de la ilusión. Acalla la voz de la carne. No permitas que ninguna imagen sensorial se interponga entre su luz y la tuya, para que los dos se hagan una. Al haber aprendido tu bañaña, que habíamos dicho que eso era ignorancia, huye del vestíbulo del aprendizaje. Este vestíbulo es peligroso en su pérfida belleza. Es necesario solo para tu prueba. Cuidado, Lanú. No vaya a ser que, encandilada por la luminosidad ilusoria, tu alma permanezca allí, atrapada en la luz engañosa de tal vestíbulo. Bueno, y ahora empezamos con lo nuevo. 34. Esta luz brilla de la joya del gran engañador, Mara. Hechiza los sentidos, obnubila la mente y deja al incauto como náufrago abandonado. Vamos a ver lo que dice Mara. 22. En las religiones exotéricas, Mara es un demonio, un asura. Pero en la filosofía esotérica es la tentación personificada a través de los vicios humanos y cuya traducción literal es lo que mata al alma. Se le presenta como un rey de los maras, con una corona en la cual brilla una joya de tal lustre que ciega a quienes la miran. Por supuesto, este brillo representa la fascinación que el vicio ejerce sobre ciertas naturalezas. O sea, esta es una nota que escribe Blavatsky sobre Mara, sería del glosario, ¿no? Es interesante cómo una de las cosas que acá dice, ¿por qué uno tiene que superar los vicios? Los vicios, una de las definiciones también que podría tomarle uno es todo lo que ata al alma, a la personalidad y hace que se identifique con la personalidad. Entonces, quien produce eso en realidad es, según estas filosofías esotéricas, es como una entidad que se la llaman Mara, se puede decir como es un demonio, que es el que hace que brillen las cosas de tal manera que el alma confunde los brillos de este mundo físico con los de su propio plano. Queda confundida y queda atrapada en estas regiones, digamos, inferiores. Que en realidad, como habíamos dicho, también eso está dentro del plano evolutivo. Es necesario que eso ocurra para que podamos evolucionar en estos planos físicos. Si no, nunca podríamos evolucionar acá. Tal cual, es interesante darse cuenta que el demonio o Satán, como lo queramos llamar según la tradición, en realidad lo que está sirviendo es a la evolución. Está sirviendo, si se quiere, a Dios. No es que hay una fuerza de oposición a Dios, entendiendo a Dios como la vida uno. Si la vida uno, filosóficamente la definimos como omnipresente, omnipotente y omnisciente, no puede, dentro de esta concepción, entenderse una fuerza opuesta. Si no, no sería omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. Entonces, lo que nosotros, desde nuestra perspectiva, podemos cualificar como demoníaco o mal, en realidad, como bien decís, Ale, forma parte del plan y contribuye a ese plan. Por lo tanto, Satán, el demonio, o Lucifer, o Mara, o como lo queramos llamar, está sirviendo a Dios, está sirviendo a la vida una en el proceso de crecimiento, de autoconciencia, de desarrollo, de expansión y de
descubrirse a sí mismo, porque después de todo la vida una se descubre a sí mismo a través de cada uno de nosotros y cada uno de los átomos del espacio, ¿no? Así que es interesante tener eso no como algo malo, sino como algo que contribuye en tiempo y espacio a la evolución, que eventualmente debe trascenderse para eliminar cualquier limitación aparente con la cual lo pudimos haber identificado, pero que tiene su lugar en el proceso, un lugar muy importante. Acá no sé, hay algunas personas que dicen que si se puede agrandar un poquito el texto y otras que no se escuchan bien. Yo lo escucho bien, la verdad que yo lo escucho bien, tengo los auriculares y lo escucho bien. No sé si a todos les pasa que lo escuchan bajito, y si se puede agrandar el texto, siempre y cuando no sea tan grande como el de recién, que era, tal vez nos perdíamos un poco la imagen. Ahí está perfecto. Bueno, seguimos entonces. Ahora sigue describiendo lo que es esa llama y qué es lo que produce, lo compara de manera poética, como nos acostumbramos ya a leer de manera poética estos fragmentos. La polilla, atraída por la llama brillante de tu lámpara nocturna, es destinada a morir en el aceite viscoso. El alma incauta, que no logra dominar al demonio burlón de la ilusión, volverá a la tierra, esclava de mar. Perdón, este volver a la Tierra me hace ilusión a la reencarnación, ¿no? O sea, el alma Sí, que queda condicionada por la ilusión, es decir, apegada a los objetos de sensación, por lo tanto el deseo que emerge a partir de ese apego, vuelve por ley de atracción, por su propia fuerza compulsiva, si quiere decir, por la propia fuerza del alma identificada con los objetos de sensación, vuelve a encarnar en la Tierra y queda esclava de la ilusión, ¿no? Sobre todo la ilusión de la separatividad, que es, como dijimos antes, la causa de todo dolor y conflicto. Lo y que ahora propone un prestemos poco decía, rapidito, lo que propone un poco este texto es que tomemos conciencia de que somos el alma y no quedemos acotados a una existencia terrenal, limitada, donde tiene un nacimiento, una muerte, que se identifica con el sufrimiento y que eventualmente hay espacios de placer, pero que sin embargo es una vida desde el punto de vista del alma condicionada. Es de volver y ser esclavos de Mara, es estar atado a la rueda de reencarnación, de la que se habla en Oriente, ¿no? Y el budismo hace mucho hincapié en este aspecto, teniendo en cuenta todas las enseñanzas, por ejemplo, del Buda, para poder liberarse uno de las cadenas de esa rueda del samsara, o de la reencarnación. Perdón, Ale, que te interrumpí. Decí. No, Yo, era Sebas, ay, perdón. adelante. Y también, ¿sí se oye ahí bien? ¿Sí? No escuché, hay un poco de ruido, no se entendió bien lo que dijiste. Hay interferencia. A ver ahí. Sí. Ahí Sí, ya. ahora sí. Y por ejemplo, pero las reencarnaciones también nos sirven para evolucionar, ¿no? Porque al final, si, o sea, después de ciertas reencarnaciones se rompe esa rueda de reencarnaciones. O Sí, sea, es... nosotros habíamos hablado, no sé si recuerdan, cuando tocamos el tema de los 3 vestíbulos, o 3 aulas, de 777 encarnaciones como un número simbólico, ¿no? 700 asociadas a la ignorancia, en donde el aprendizaje es muy lento, 70 del aula de la sabiduría, y 7 del aula 70 del año del aula del aprendizaje y 7 del aula de la sabiduría. O sea, 700 de ignorancia, 70 de aprendizaje y 7 de sabiduría. Total 777, que es el número simbólico de cantidad de encarnaciones o cantidad de experiencias que debe atravesar, alternando seguramente entre los dos sexos, como ser humano, nuestra alma, porque eventualmente antes tuvimos que haber pasado por los otros reinos subhumanos.
Lo que quiere decir que hay un plan, que el plan está asociado a la evolución y por lo tanto al tiempo, en donde desde un nivel de menor conciencia, lentamente, por lo menos lentamente de la perspectiva humana, se va desarrollando que es más conciencia hasta eventualmente conocernos lo suficiente para no quedar condicionados por lo efímero, porque descubrimos que somos lo trascendente, es decir, lo que no está sujeto al tiempo. Ese es un modo de entender a la evolución, y ahí entonces está la rueda del samsara, las veces que tenemos que venir para aprender. Otro modo es de descubrir que no hay evolución, que no tenemos que llegar a ser, que no hay un proceso, que lo que tiene comienzo tiene fin, y si nosotros nos descubrimos como aquello trascendente, no tuvo ni un comienzo, no tuvo un fin, por lo tanto no tiene algo que conseguirse, ni algo a donde llegar, ni siquiera un proceso por el cual atravesar para conquistar alguna meta. Entonces, desde esa perspectiva más esotérica, más profunda, más vedantina, más budista, mahayana, se puede decir incluso que la ilusión es creer que hay encarnación. Y cuando creemos que hay encarnación y que hay un proceso de evolución, entonces estamos sujetos también a esa rueda, porque como lo que creemos lo creamos. Entonces son dos perspectivas, las dos válidas. En última instancia, los maestros vedantinos o Vedanta Advaita, quiero decir, descubren que nunca se fue otra cosa que aquello, entendiendo aquello como lo absoluto, porque lo absoluto no puede limitarse a sí mismo porque dejaría de ser absoluto. Entonces, la manifestación en cuerpo y espacio, de identificación con nombres y formas, no deja de ser, como hablamos antes, parte de un sueño. Entonces ahí tiene que ver con los tres estadios, la ignorancia, el aprendizaje y la sabiduría, con también los tres estadios de sueño con ensueño, sueño profundo, vigilia, que finalmente se disuelven para descubrir la conciencia no dual o la conciencia pura en Turiya, y dar cuenta que esos estadios, como la evolución, como el pasaje, como el comienzo y el fin, está todo asociado al tiempo, y lo absoluto no está circunscripto a la rueda del tiempo. Entonces son dos perspectivas, una a mi entender más profunda que la otra, las dos válidas. Descubrir que se evoluciona a través del tiempo, y finalmente comprender que nunca fuimos lo que en esencia siempre se ha sido. ¿Se entendió? Relacionando Sí, lo que más o menos. Sí. Disculpen, relacionando lo que preguntó sobre el tema de la reencarnación con los vestíbulos que estamos viendo y con las enseñanzas teosóficas de Madame Blavatsky y sus discípulos, mientras estemos identificados permanentemente dentro del primer vestíbulo y segundo vestíbulo, que es, recuerden, plano físico, plano astral y plano mental inferior, el alma no se nutre de las experiencias. El alma, mientras estemos encarnados, nos dicen las enseñanzas teosóficas, el alma no se nutre de nuestras experiencias, no toma sabiduría. Recién, cuando estamos, me refiero cuando estamos encarnados, identificados como la mayoría de la humanidad, dentro del primer vestíbulo y segundo vestíbulo. Entonces, el alma no se nutre de todas las experiencias que tenemos. Recién el alma se nutre cuando desencarnamos. Cuando desencarnamos, el alma pasa por diferentes planos, y cuando llega al plano del alma, ahí revive toda su encarnación nuevamente, y se toma un periodo donde va tomando los tesoros, la sabiduría de cada una de las experiencias que tuvimos en la encarnación. En cambio, cuando atravesamos, ya sea en un nivel introductorio de iniciación, en un principio de iniciación, o constantemente en el tercer vestíbulo, ahí mientras estamos encarnados, al estar en contacto con el alma, recuerden que el tercer vestíbulo es mental superior y plano búdico, mientras estamos encarnados ya estamos identificados con nuestro yo superior. Entonces ahí el alma, sí, de cada experiencia de la vida, va tomando el tesoro, la esencia, la sabiduría, que se lleva como elemento eterno, como elemento nutritivo, que le va a permitir en las próximas encarnaciones poder vivir de acuerdo a esa esencia, a esa sabiduría, esos tesoros que estuvo acumulando en la experiencia anterior. Entonces, por eso es la importancia del tercer vestíbulo para nosotros, porque en el tercer vestíbulo somos ahí aprendices, somos principiantes, pero que vamos tomando
de a poquito, gradualmente, contacto con el alma. Entonces, ahí el alma se va llevando la sabiduría que le permite trasladar estos elementos nutritivos a las próximas encarnaciones. Mientras estamos identificados con el primer vestíbulo y segundo vestíbulo, mientras estemos encarnados, el alma no se lleva nada. Porque recuerden que los cuerpos físico, emocional y mental inferior van cambiando de encarnación a encarnación. En cambio, el yo superior, el yo superior, el ego con mayúscula, es el mismo que va encarnando encarnación tras encarnación. Por eso la importancia de la meditación, del servicio, del estudio, para ir identificándonos con el alma y llevarnos ya la sabiduría que nos permite seguir avanzando encarnación tras encarnación. Bueno, y para completar lo que decís, Ale, sobre el tema de las encarnaciones según los vestíbulos donde estemos, esas 700 encarnaciones que estamos en el vestíbulo de la ignorancia, casi todas, bueno, serían la mayoría, estamos encarnados de manera involuntaria, inconsciente. O sea, es un proceso que se da de manera inconsciente, lo mismo que la muerte. Uno muere de manera inconsciente y pasa, hay un momento, una transición, que se dice, de la muerte, que la hacemos de manera inconsciente. En cambio, cuando uno ya pasa a otros vestíbulos superiores, está más avanzado en el sendero, tanto la encarnación como la muerte se hacen de manera consciente. O sea, hay una decisión de encarnar. Ya no se está atado de manera compulsiva a la rueda de encarnación y desencarnación, ¿no? Eso también es importante. Porque ahora lo que vamos a ver en el próximo, en el 36, justamente lo que describe de una manera muy poderosa y muy poética, son justamente las almas que estamos en el vestíbulo de la ignorancia, que encarnan de manera compulsiva, sin tener una decisión y sin tener una manera consciente de encarnación. Ale, Ahora antes de pasar al 36, déjame consultarle a las personas que hicieron las preguntas si quedó clara la respuesta, si lo que comentamos, especialmente lo que dijo Ale, lo que dijo sobre el principio que en las primeras encarnaciones la sabiduría o lo poco que va cosechando la personalidad lo asume el alma en la recapitulación después de encarnar, es decir, cuando ya dejó el cuerpo, en esa recapitulación, lo bueno, lo poco bueno que dentro de la ignorancia se pudo haber cultivado, se empieza a cargar el cuerpo causal con eso, pero cuando se sale de la encarnación y que en los estadios más avanzados, como ya hay una identificación a nivel del alma, la experiencia es más directa, es más clara, el aprendizaje es más rápido y ahí se acelera el proceso. O sea, quiero saber si la gente entendió eso, si entendió lo que yo comenté antes de pasar y que no queden dudas. Porque si dijeron cosas que no tan comunes y aparte abstractas. Sí me quedó más claro, nada más entonces si reencarnamos de manera inconsciente, de todas formas sí reencarnamos por apegos, ¿no? Porque a veces también se dice que reencarnas a lo mejor con las mismas almas que estuviste en otras reencarnaciones por ciertos apegos justo de los planos inferiores, por apegos físicos, emocionales. O sea, es inconsciente, pero al final de alguna forma en donde encarnamos nos vemos atraídos por todavía estos planos inferiores de nuestra personalidad. Claro, o sea, el proceso evolutivo, es decir, en tiempo y espacio, va de la ignorancia a la sabiduría, de lo inconsciente a mayor conciencia. Por lo tanto, las primeras encarnaciones, en este gran extenso devenir, es inconsciente, ¿no? El alma está en su propio plano trabajando, un hilo del alma se exterioriza a través de los planos hasta llegar al plano físico, se construye una personalidad en función al karma, también cosechado, de vidas pasadas o de universos incluso pasados, toda la odisea que haya pasado esa mónada. Y finalmente, entonces, de a poquito esa personalidad, con sus experiencias en la vida, va cosechando alguna que otra virtud que cuando desencarna se sintetiza en el cuerpo causal, el vehículo del alma, el templo de Salomón, o aquello que decía Jesús, donde las polillas y los ladrones no van a poder corroer ni robar, que es todo lo bueno acumulado a lo largo de las vidas.
Esa primera etapa, obviamente, como vamos de la ignorancia a la sabiduría, es más inconsciente. Entonces no hay una comprensión de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la personalidad, ¿no? Desde el punto de vista de la personalidad, el yo inferior no tiene mucha comprensión de los procesos que va atravesando. Entonces nace sin saber quién es y se muere sin saber quién es. Muy apegado seguramente a sus sensaciones, a su cuerpo físico y a sus emociones. En la medida que va madurando, va desarrollando el cuerpo mental concreto, después el cuerpo mental abstracto, y llega al nivel de identificarse con el alma y eventualmente con la tríada, todo ese proceso se hace de crecimiento, de expansión, de sabidurías, va registrándose, y ya entonces el alma planea, tiene más contacto con su personalidad, porque la personalidad está transfigurada, está integrada, es un vehículo acorde para la energía del alma, para que la conciencia pueda expresarse y manifestarse sirviendo, según el plan, en los tres mundos. Entonces ya esa inconsciencia se trasciende y el alma se nutre de cada una de las experiencias y sus propias cualidades cosechadas en vidas anteriores las pone a disposición del plan, que es el servicio a la vida. Pero todo eso es un proceso muy lento. Entonces, al principio es inconsciente, se encarna desde el punto de vista de la personalidad sin saber quién es, y se muere apegado al cuerpo, es decir, más que querer morir, somos expulsados del cuerpo, desde el punto de vista de la personalidad. El alma nunca está condicionada en su propio plano, pero desde el punto de vista de la personalidad, desde esa inconsciencia, como la personalidad todavía no está integrada, purificada, para que el alma, digamos, se manifieste en plenitud, hay un pequeño rayo nada más que sostiene esa vida. Entonces, en esas primeras etapas hay mucha inconsciencia en todo, desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando va creciendo, va expandiéndose por el aprendizaje, por el sufrimiento, que es el primer maestro, que eventualmente se puede trascender y aprender sin sufrimiento, pero mientras tanto es el sufrimiento quien nos sensibiliza, vamos creciendo y el alma entonces empieza lentamente a enriquecerse más de las experiencias terrenas de esa personalidad hasta que eventualmente llega a ser uno con esa personalidad y a ser consciente completamente la personalidad del alma. O sea, esa personalidad se es consciente totalmente del alma, es decir, nos reconocemos a nosotros mismos como lo que somos, como somos alma, y entonces el vínculo se estrecha. No hay solamente un hilo como tenue, como en las primeras etapas, que le permitía a la personalidad constituirse y no mucho más. Sino ya hay un puente construido, que es el que habló Ale varias veces, el Antakarana, primero y segundo tramo, entonces eventualmente el alma y la tríada pueden manifestarse con plenitud en el mundo tangible, y toda la conciencia divina encontrar un vehículo acorde en el cual exteriorizarse. El alma siempre está en su propio plano, está cerca de la omnisciencia, aunque se nutra de las experiencias de la personalidad. Pero en tiempo y espacio, esa personalidad se va volviendo cada vez más útil para que el alma se manifieste en su plenitud, para cumplir con su plan. En las primeras partes, como dijo Ale, muy ignorante todo, muy inconsciente, desde el nacimiento, crecimiento hasta la muerte es inconsciente, y cuando van sucediendo, cada vez mucho más, con mayor sabiduría, hasta finalmente encarnar conscientemente, dejar el cuerpo conscientemente, y no estar, porque ya por experiencia directa sabemos que no somos el cuerpo. Entonces, los maestros saben cuándo tienen que dejar el cuerpo, cuando ya ese trabajo se cumplió, entran en meditación, en samadhi, y se retiran del cuerpo. Y el cuerpo es un traje más que usaron, que les sirvió para cierto trabajo, y no están pegados por eso. Y tampoco son expulsados del cuerpo. Esa es la paradoja, ¿no? Porque creemos que somos el cuerpo, y estamos tan apegados al cuerpo, que lo construimos de encarnación en encarnación, y además volvemos inconscientemente y somos expulsados inconscientemente, aunque nos aferremos a ese cuerpo. Una locura. En vez, cuando estamos identificados con el nivel del alma, lo construimos mucho mejor, lo utilizamos mucho mejor y lo dejamos conscientemente sin pasar por el trance del miedo, de la muerte y todo eso que en realidad no existe. Y el gran desafío de la humanidad en este siglo seguramente es reconocernos como alma para superar la ilusión de la muerte. Sí, Andrés, ¿querías decir algo? Andrés, ¿Puedo contarles una anécdota? adelante. Sí. Pues resulta que hace cosa como muchos años, 15 años, 20 años, conocí una amiga y estudiábamos juntos aquí en la Sociedad Teosófica, aquí en Bogotá. Y resulta que, bueno, 5 años nos vimos, nunca más la volví a ver. En alguna ocasión me la encontré en la calle y le pregunté, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no volviste? No, porque eso definitivamente uno aprende y lo que uno aprende no se le queda. Cuando uno está en momentos críticos, en momentos difíciles de la vida, ese aprendizaje, ese conocimiento queda en nada.
Entonces yo por eso decidí no seguir estudiando, porque yo me di cuenta que ese aprendizaje queda en la superficie, las vivencias, y uno en el momento en que lo requiere, nunca recuerda nada. La anécdota termina en el hecho de que ella, a raíz de la pandemia del coronavirus, ella murió empezando el año pasado, tal vez marzo, abril. Supongo que está en el proceso de aprendizaje en estos momentos, porque ella fue una estudiante muy asidua de la sociedad en su momento y frecuentaba y estudiaba, pero lamentablemente la vida la llevó al punto de que se volvió incrédula. Ahí les cuento. Yo te recomiendo un libro, Bueno, tal vez lo leíste. Ese libro se llama, es de uno de los discípulos de Blavatsky, que Alejandro muchas veces lo nombra, de Leadbeater. El libro se llama Plano Astral y Plano Mental, o Plano Astral y de Bacham. Ahí te va indicando los diferentes subplanos por los que pasa. Una vez que uno desencarna, te va a indicar, independientemente que sea una asidua miembro de la Sociedad Teosófica, eso no tiene nada que ver, depende de las cualidades del alma que ha desarrollado. Sí. Pero ahí te va indicando, después de la muerte, qué vehículo se va desechando, cuáles son las regiones en las que uno visita, ya sea dentro de cualquiera de los 7 subplanos del plano astral, sobre el Levachán, sobre los planos del Levachán, que va pasando hasta llegar a la región del alma, donde el alma está en su propio plano y donde va tomando los tesoros, la esencia de las experiencias que tuvimos. No te recomiendo ese libro, que es muy didáctico, muy pedagógico, se llama Plano Astral, o de Bacham, o Plano Astral, Plano Mental, que es de Leadbeater. Sí, sí, lo creo tener. Déjame hacer una reflexión del comentario que hiciste. La enseñanza, no se basa solamente en adquirir información. O sea, la preparación no se basa solamente en adquirir información y leer libros, sino que esa información se la tiene que reflexionar, se la tiene que hacer carne y ponerla en práctica. Entonces, intentar ponerla en práctica. Por eso hablamos de estudio, meditación y servicio. O sea, el estudio nos va a abrir la mente, nos va a permitir desarrollar la mente abstracta, conocer cosas. Lo que no se conoce no se puede practicar, pero si nos quedamos solamente en acumular y no intentamos vivenciar nada, nos perdemos todos los tesoros. Y vivenciarlo es tratar de llevar al diario de vivir algo de eso. Y para eso está el servicio, que es como el complemento del estudio. O sea, es para poner en práctica lo que fuimos estudiando. Y digamos, si en el estudio, como en el servicio, como en todo lo que hacemos en nuestra vida, la base siempre es el discernimiento. O sea, si yo me lleno de información y no tengo discernimiento, esa información me puede confundir más y volverme más pesado. Entonces, el discernimiento tiene que permitirme, es una facilidad que cuando yo voy conociendo más también se tiene que ir ajustando, puedo ir alterar más información, si estoy atento, discernir mejor, y ese discernimiento en la medida que se va ajustando se tiene que transformar en el conocimiento en sabiduría a través de la práctica, a través de la vivencia. Si no, no suma de nada. Yo creo que lo vos me estás comentando de tu amiga, que conoció mucho y de repente se fue, es porque eso se llenó de información, pero no tuvo el discernimiento necesario para ver qué podía aplicar de eso, cómo eso al incorporarlo le iba a permitir otras experiencias que no están en los libros, y le faltó sobre todo, por lo que veo yo que a veces pasa en la sociedad teosófica como miembro, lo digo, es también la pata de la meditación. Por lo menos los lugares que yo frecuenté siempre la sociedad teosófica, la meditación no tiene mucho lugar. Y en la meditación se genera el vínculo de la vertical. O sea, nosotros trabajamos en la horizontal, es del servicio, el contacto con la vida cotidiana, en donde ponemos en práctica lo aprendido. Pero sobre todo en la vertical, que es el contacto con los planos superiores, en donde lo que se aprende no está en los libros, que ese contacto nos va a permitir también, cuando leamos algo, profundizar más de lo que a simple vista dice, y sobre todo nos va a cargar con las energías para poder llevarlas a la práctica y transformar en servicio todo ese baraje que vamos aprendiendo. Entonces, si no equilibramos estos 3 pilares de estudio, meditación y servicio, seguramente nos podemos llegar a desengañar y a
y escaparnos. Entonces el discernimiento para saber que estudiamos, sobre todo es estudiarnos a nosotros mismos, estudiar las leyes de la naturaleza, como dice los pies del maestro, y ver su aplicación práctica, la meditación para el contacto, elevarnos a los planos superiores y traer esas energías renovadas para distribuir en el mundo, es un trípode que debe sostenerse a través de la constancia, es decir, el ritmo, séptimo rayo. Si no estamos bien parados en esos tres pilares, difícilmente podremos avanzar. Nos desequilibramos y creo que puede ser el caso que le pasó a toda esa experiencia, todo ese aprendizaje, el alma lo va a cosechar, lo va a sintetizar y en la próxima vida seguramente va a aprender de eso y va a reorientarse. Pero quiero decir, mientras que estemos acá, aprovechemos el tiempo, teniendo en cuenta esos tres pilares que es los que hablan todos los maestros, de estudio, de las escrituras, porque nos inspiran, porque aprendemos un montón. Sobre todo estudio de nosotros mismos, para ver cómo estamos en la práctica, en el campo de juego, en la vida diaria, y cómo entonces esas escrituras podemos hacer carne en nuestra experiencia. El servicio, que nos permite descentralizarnos, que nos permite practicar lo que estudiamos y aprender por feedback de los resultados, pero sobre todo, en el ápice del triángulo, la meditación, el contacto con los planos superiores, que va a permitir una mayor comprensión del estudio, un mejor servicio y un caudal de energía que va a expandir nuestra conciencia y nos va a revelar cosas que no vamos a encontrar en ningún libro, y sin embargo van a surgir de nosotros en la medida que realmente hagamos este alineamiento diario y contactemos con lo que somos, con el alma. Hay un montón de sabiduría acumulada en nuestra alma que puede empezar a bajar cuando construyamos el puente de Antacarana, y estudio, meditación y servicio son los tres pilares, sobre todo la meditación. Sí, y de hecho en la meditación, la expansión de conciencia que se experimenta, ahí es donde uno comprende que el alma definitivamente no tiene límites, no tiene cuerpo. Es donde uno aprende definitivamente a asimilar todo el estudio, ¿no? Tal cual, bueno, por eso, si no ponemos en práctica y aparte no tenemos discernimiento, tampoco como acá dice alguien que comparte, que depende de las expectativas que cada uno traemos y porque nos podemos frustrar. Bueno, en realidad no hay que tener expectativas en este sentido, sino la expectativa de conocerse a uno mismo y crecer internamente, no buscar conseguir cosas, ¿no? Porque si no estamos apegados al fruto de la acción, y es lo que nos enseña el Bhagavad Gita entre los primeros capítulos, o sea, si nosotros estamos dependientes de los resultados, y ya estamos condicionados antes de arrancar. Entonces, tratar que esas expectativas no los limiten, sino estar abiertos. Si yo estoy condicionado a un resultado, me pierdo un montón de otras posibilidades. Y encima hay una tensión por tratar de conseguirlo, si no lo consigo sufro, y si lo consigo, como es efímero y lo pierdo, sufro, y mientras que lo consiga, estoy condicionado por sostenerlo. Entonces, de todos modos, aún consiguiéndolo, estoy también sujeto a tarde o temprano a perderlo. Entonces, si esas expectativas no son tan sesgadas y ampliamos, abrimos el corazón, seguramente las posibilidades van a ser mayores, vamos a disfrutar del viaje y no quedar tan restringidos por una meta, y el aprendizaje va a ser continuo. Y además, como dice Gita, nosotros tenemos derecho a la acción, no a los frutos, ¿no? Porque causa y efecto, y la mayoría de las infinitas de causas que hay para cuando se cumple un efecto, no tenemos capacidad humana para comprenderlo todavía. Entonces, como no tenemos esa cosmovisión tan amplia, bueno, hagamos nuestro mejor esfuerzo, hagamos una vida de ofrenda, no nos limitemos a la acción, a los resultados de la acción, al fruto de la acción, aprendamos de los resultados para crecer, pero sin restringirnos y quedarnos en el me gusta, no me gusta, en el apego y la desdicha y en todas las frustraciones que después tenemos. Y eso también tiene que ver con el discernimiento, que dije al principio. Por eso la herramienta con la que se comienzan los senderos, que se va afinando y nos va sirviendo cada vez más, es como una lámpara que se vuelve cada vez más potente, es el discernimiento, ¿no? Es fundamental. Bueno, discernir seguimos, entre lo Seba, real y lo real. Dale. No vamos. Ahora se describe justamente lo que veníamos hablando antes, del tema de las almas en el aula de la ignorancia y el tema de la reencarnación. Y acá lo describe de manera poética. 36. Observa las huestes de almas. Mira cómo aletean sobre el proceloso mar de la vida humana y, exhaustas, sangrientas y depauperadas, caen una tras la otra
en las olas encrespadas, azotadas por los vientos crueles y arrastradas por el ventarrón, van a la deriva en los regolfos, desapareciendo en el primer gran vórtice. Bueno, acá rápidamente, ¿no? O sea, el alma que está sujeta al karma y todos los condicionamientos que le ocurren, ¿no? Recordemos que en la cuarta iniciación uno se libera del karma y ya no está con la necesidad compulsiva de reencarnar. Claro, yo lo que interpreto acá como el gran vórtice es lo que hace que las almas encarnen. O sea, por eso desaparecen de los planos superiores, donde aparentemente está esta visión, desaparecen esos planos y queda encarnada, desapareciendo en ese gran vórtice, como dice acá, de manera metafórica, ¿no? El vórtice que la succiona hacia la encarnación. Tal cual, o sea, lo que pasa es que si nos vamos a hablar así en cada una de las estancias hay un montón para decir, pero hay en el juicio de Osiris, cuando juzga las almas, las que su corazón es más pesado que la pluma de Mat, es devorado por un animal que tiene tres partes, parte hipopótamo, parte de leopardo y cocodrilo, una cosa así. Entonces es la parte bestial, la parte animal nuestra, que nos trae de vuelta a través de las reencarnaciones al mundo, ¿no? Cuando nuestro corazón no es tan puro como la pluma de la verdad. Y ahí entonces somos tragados por el primer vórtice o tragados por ese animal. Muy bien. 37. Si a través del valle de la sabiduría quieres alcanzar el valle de la beatitud, discípulo, cierra herméticamente tus sentidos contra la terrible herejía de separatividad que te aparta de los demás. Este también está buenísimo, o sea, cerrar los sentidos contra la terrible herejía de la separatividad. O sea, nosotros desde nuestros sentidos, tan acotada la información, está ajustada a un cuerpo, generan sensaciones y vemos al mundo separado, ¿no? Identificamos el yo y todo lo que no es parte de nuestro cuerpo es no yo, que posiblemente podemos extenderlo en el mío y entonces agrandar un poco el círculo, pero sin embargo está claro que lo mío no es tuyo y la separatividad sigue predominando. Acá lo que está planteando es cuando nosotros cerramos herméticamente los sentidos que producían todo lo que dije antes y nos introyectamos a la fuente, la ilusión de las cosas, de los objetos, de los nombres y de las formas desaparece. Y eso es pratyahara, el quinto paso del yoga, donde los sentidos son introyectados, la información que viene acotada, ¿no? Que genera esa ilusión de la separatividad, desaparece y en un plano superior o más profundo comprendemos o experimentamos esa base común, ese denominador común, donde los nombres y las formas empiezan a superarse y se reconoce esa unidad de la vida. Es interesante lo que plantea acá. ¿Cómo lo recordemos que esto... Sí. Sí, discúlpame. Acá dice algo muy profundo. Habla de pasar del vestíbulo de la sabiduría al valle de la virtud. Y recordemos que el vestíbulo de la sabiduría es plano mental, abstracto y plano búdico. Por lo tanto, el valle de la virtud ya es entrar en el plano ádmico. Este plano ádmico es el plano del espíritu puro, por lo tanto no nos llama, como en este momento, no nos llama nuevo vestíbulo, sino ya cambia de nombre, porque ya entra en la región de la realización, de la libertad. Así que es importante también, es muy profundo este pasaje. ¿Te acordás que lo habíamos hablado la otra vez como Turilla? Ese valle de la beatitud, antes lo había nombrado como Turilla, puede ser conciencia no dual, conciencia pura, y desde el punto de vista esotérico, lo habíamos dicho como los planos superiores de Buddhi, y ya entrando en Atma y yéndose para arriba. Para mí es importante... Ale, sí, habla, perdóname. No, adelante. Para mí sería importante dar unos conceptos, porque ya estamos avanzando, y estamos varias veces nombrando
el tercer vestíbulo, que es plano mental abstracto, plano búdico. Ahora hablamos de Turilla, el cuarto estado, o acá Blavatsky habla del Valle de la Virtud, como ya es el plano álmico, es un salto más. Y habría que, por lo menos como introducción, decir algunas palabras sobre lo que es abstracción, lo que es algo de plano búdico y algo de alma. Para que, por lo menos como una introducción, yo quiero decir simplemente breves palabras, porque si no estamos avanzando con este tipo de palabras y tal vez tenemos ciertas dudas. Por ejemplo, estamos hablando, empezamos con el tercer vestíbulo, que es plano mental abstracto y plano búdico. Entonces, ¿qué es plano mental abstracto? ¿Qué es lo abstracto? ¿Cómo se llega a lo abstracto? ¿Qué es abstraer? Abstraer podemos decir como algo... Pido que se amplíen estos comentarios. Abstraer es, a nivel simple, ¿qué es? Generalizar. Pasar de lo particular a lo general y de lo general a lo universal. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Supongamos que existen 1200 enfermedades. Cada una de las enfermedades tiene ciertas características. Bueno, ¿qué hace la medicina china, por ejemplo? Entiende que hay 200 enfermedades, por ejemplo, que tienen las mismas características. Entonces, a esas 200 enfermedades las vincula y las traslada a un plano superior, en un concepto abstracto, como por ejemplo, estas 200 enfermedades se refieren al elemento fuego. Otras 200 enfermedades vincula, en cuenta que tiene características comunes y las traslada a un concepto más abstracto, que es el elemento agua. Otras 200 al elemento fuego. Es decir, que de 1200 enfermedades, eso los traslada a 6 conceptos simplemente. O sea que va del análisis a la síntesis. Es una introducción. Del análisis a la síntesis. Entonces, esas 1200 se dividen en 200 enfermedades por elemento. 200 para el elemento fuego, 200 el elemento agua, 200 el elemento aire, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué hace la medicina china, por ejemplo? Les doy ejemplos. Encuentra que estos 3 elementos, por ejemplo, elemento madera, elemento fuego y elemento agua, tienen las mismas características y las traslada a un plano superior y dice, estas corresponden al elemento universal yang y otras al elemento yin. O sea que de 1200 enfermedades las va reduciendo por síntesis y las lleva a 2 elementos, que son el elemento yin y el elemento yang. ¿Qué hace el iniciado? Cuando trabaja con el elemento yin, está trabajando con 600 enfermedades que componen el elemento fuego, aire y metal. Y a la vez está trabajando con 600 enfermedades. Eso es abstraer, pasar de lo particular a lo general y de lo general a lo universal. Es encontrar características comunes en lo particular y llevarlas a un concepto más abstracto. Ese concepto más abstracto son los elementos, fuego, aire y metal. Luego que hace estos 3 elementos, encuentra características comunes y las traslada a un plano superior, a un concepto todavía más abstracto, que es el elemento yin. Esto resumidamente es pasar de lo concreto, que es cada unidad, cada una de las enfermedades, pasarla a conceptos cada vez más abstractos. Y se trabaja con elementos muy reducidos, que incluyen todo lo demás, todo lo particular. Eso es, en resumen, lo que es abstracción. En el elemento, eso se puede dar otras interpretaciones, pero eso por lo menos es reducido. ¿Qué es el plano búdico? En el plano búdico se observan que hay elementos a desarrollar también. Un elemento es la inteligencia, el otro elemento es el discernimiento. Esta interpretación la dio en un libro que os recomiendo, Taimi, que se llama La realización y la renovación de sí mismo. Es un teósofo químico que escribe un libro excelente. Él dice que para que tengamos una introducción simple del plano búdico, él dice que se desarrollan 3 elementos en el plano búdico: la inteligencia, el discernimiento y el amor. El amor que incluye no solamente, así como estamos hablando, ya pasamos de lo concreto a lo abstracto, y lo abstracto es incluir cada vez más elementos concretos, bueno, pasa bien el plano búdico en el amor. Uno ya no tiene el amor simplemente egoísta por la familia, por los amigos, sino ya empieza un amor hacia todos los seres humanos, hacia el reino humano, hacia el reino vegetal, hacia el reino mineral. Va incluyendo cada vez más cosas en el budismo.
Otro elemento del búdico es el desarrollo de la inteligencia. El desarrollo de la inteligencia, dice él, que se refiere a que hay una voz interior, no es la voz del silencio, sino una voz interior que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer frente a las situaciones cotidianas de la vida. Es una especie de intuición en un primer grado. Él divide la intuición en 3 grados. En un primer grado es la inteligencia, él dice él. Esa inteligencia nos dice, es la voz interior que nos dice qué hacer frente a los hechos cotidianos de la vida. El segundo nivel es el discernimiento, dice él. Él habla del discernimiento como es lo que nos dice qué hacer o qué dimensiones logramos iluminarnos frente a las cuestiones más profundas de la vida. Cuando queremos saber quiénes somos, hacia dónde, las grandes preguntas de la vida, quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ahí entra el discernimiento. ¿El discernimiento qué es? Discernir entre lo real y lo real, entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es temporal y lo que es eterno. Bueno, frente a esas cuestiones esenciales de la vida, esas preguntas que uno se hace, ahí actúa el discernimiento, que nos va diciendo qué es lo falso y qué es lo verdadero. Y el tercer nivel es la intuición pura, dice él, que es, que es ese chispazo, esa ráfaga que nos hace comprender las cosas sin pasar por la mente, sin pasar por todo el proceso intelectual. Y da un ejemplo, diciendo cuando Cristo habla, la próxima llegada de Cristo es como la llegada de la intuición. No se podrá decir que viene de allá o que viene de acá, sino que será como un relámpago. Y él lo traslada también a la intuición. ¿Cómo viene la intuición? La intuición pura viene como un relámpago. ¿Quién dice viene de acá o viene de allá? Es la mente. Es la mente que a través de la sucesión de causa y efecto va discerniendo. Va de efecto a causa. Pero en el caso de la intuición, ya no. La intuición es un plano más allá de la mente. Son ráfagas instantáneas, espontáneas, que nos dice anda por acá, anda por allá. Una idea de lo que es el plano búdico. Y en el plano álmico, el plano álmico de esta alma es donde la voluntad de Dios es conocida. El plano álmico se dice esotéricamente donde la voluntad de Dios es conocida. Y es el reservorio de una gran energía, el plano álmico. Uno cuando toma contacto con el alma, toma contacto con el poder del universo, una especie de poder, y siente en ese momento que va a vencer todo obstáculo, que no va a haber impedimento para que él pueda desarrollarse y lograr la iluminación, porque para tomar contacto con el alma, uno tiene que haberse liberado de todo lo que es egoísmo puro, egoísmo, pensamientos y sentimientos dedicados a uno mismo, sino que la vida ya empieza a ser como una ofrenda. Por eso va de plano causal, plano búdico, uno a través de la meditación, el servicio, se va olvidando de sí mismo, va haciendo que toda su vida sea una ofrenda para los demás y toma contacto con el plano álmico, con alma. Entonces, él da, así en forma muy resumida, para que tengamos una idea, lo que es el plano mental abstracto, lo que es el plano búdico y lo que es el plano álmico para el discípulo. Ahí déjame buscar porque no Sí, quiero como avanzar mucho. O sea, que agreguen cosas para que aclaremos ciertos aspectos. Está bien, muy bien, resumiste lo que es el 37, que es el pasaje del Valle de la Sabiduría al de la Beatitud, ¿no? Que como bien lo habíamos dicho, del tercer vestíbulo, donde estábamos focalizados en Budi y su hermana superior, a este cuarto estado, que está más allá de los vestíbulos, que está Atma, y bueno, muy bien los acabas de describir a los dos, Alex, que acá estábamos en 2 oraciones, lo dicen Blavatsky acá, ¿no? Sí, Y otra muy cosa bueno, que Ale. podemos recordar es que esta terrible energía de la separatividad también ya la mencionó Blavatsky en la estanza 17. Ya había mencionado la herejía de la separatividad. A mí me gustó lo que comentó Ale, que tiene que ver con este proceso de que habíamos hablado antes, que capaz que lo que digo complementa lo que planteó Ale, del proceso involutivo y evolutivo. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que la involución es
de la unidad a los muchos, ¿no? En donde se va densificando la materia, y esos muchos son todos los nombres y formas con los que contactamos en los tres mundos de evolución humana, sobre todo el plano tangible. Y la evolución es del plano tangible a la síntesis de la unidad. Entonces, si ven lo que hizo Ale cuando habla de abstraer, él fue de la multitud a lo particular, y de lo particular o de muchos particulares a lo general y al universal, entendiéndolo como la esencia que es compartida en los muchos, ¿no? Cuando nosotros podemos de los muchos empezar a captar la esencia, es decir, en última instancia, ver el alma en todos, es lo que se nos plantea en la enseñanza, estamos en ese proceso evolutivo, estamos yendo a la fuente, a la unidad. Entonces estamos saliendo de la separatividad, que es sinónimo de multiplicidad, para descubrir la unidad o la síntesis en Atma, en donde la voluntad de Dios es conocida. Y en ese proceso entonces hay distintos estadios, planos, en donde estamos el plano mental abstracto, el plano búdico y Atma. Si se quiere, incluso desde el punto de vista de Blavatsky que vamos acá, desde el punto de vista del tibetano, hasta podríamos entenderlo como la tríada, a través de la cual se expresa la mónada, o a la mónada entendiéndola como la tríada a nivel humano. Lo que quiero decir, sumar, es que tal vez tenemos la idea en un nivel de mana superior, que se expresa a través de muchos pensamientos. O sea, una idea, nos surge una idea, y esa idea es sintética. Y esa idea, para poder expresarla, necesitamos muchos pensamientos y muchas palabras. Entonces ahí estamos haciendo algo muy general y global, lo estamos dividiendo en partes para poder comunicarlo en este plano. En este caso sería la inversa, o sea, esas muchos pensamientos y muchas palabras los vamos reagrupando y sintetizando cada vez más para ir viendo y descubriendo la esencia. Ese sería el proceso evolutivo, el proceso que nos lleva de manas concreto a manas abstracto, de manas abstracto a Buddhi, y de Buddhi a Atma, entendiendo a manas, si se quiere, de los tres aspectos de la divinidad, con el tercero, que sería el Espíritu Santo, Brahma, o el tercer rayo, actividad inteligente, en donde hay una idea que después se plasma en muchos pensamientos, esa idea que responde a algo superior, más inclusivo, que es Buddhi, ¿no? En donde está el aspecto amor, sobresale, y cuando hay amor entonces no hay muchas ideas en contraposición, sino hay ideas, las ideas de mana, que están regidas por una unidad que las agrupa, que las une, que las pone en coherencia, con mucho discernimiento, por eso es el discernimiento espiritual, y las entrama desde la unidad del amor. Por eso está la visión en Buddhi, donde hay la suma de los puntos de vista. Está la intuición, en donde ya se trabaja con los arquetipos, y la sabiduría o el conocimiento, con mayúscula, se revela completo, y no es secuencial, no desde el tiempo, sino que todo sobre una cosa se revela, porque esa cosa, ese conocimiento sobre esa cosa está todo junto, nada más que en el deber que vamos manifestándonos y vamos cayendo en la multiplicidad, aparece el tiempo. Entonces, que da la idea de que tiene que surgir una cosa, después sigue otra, y después una más para tener un desenlace. En Buddhi no, en Buddhi vemos desde el comienzo al final, porque se trasciende el tiempo, porque el tiempo también es secuencial, el tiempo también tiene que ver con un despliegue y con esa multiplicidad. Porque el tiempo es la modificación de estados de la conciencia. Es decir, está asociado el tiempo, por lo menos el tiempo de donde lo conocemos nosotros, el tiempo psicológico que estoy hablando, ¿no? Con el pensamiento, con la mente. Entonces, en Buddhi es no mente, porque la información está toda sintetizada, porque en esa unión, que es síntesis, está el amor. En la cualidad amor no hay separatividad. Entonces, por eso hay una visión como suma de todos los puntos de vista, y hay una revelación completa de la información. Entonces, ya estando en ese nivel, la mente no opera como estamos acostumbrados a nosotros a operar, desde la temporalidad. Es otra secuencia, otras coordenadas, otra matriz, es trabajar desde el espacio y no desde el tiempo, ¿no? Y Atma, bueno, Atma ya se dice que es
una emanación del logos y manifiesto, es como ni siquiera se lo considera un principio desde el punto de vista más esotérico, y entendiéndolo como la voluntad, como ese poder que trajo del manifiesto al manifiesto, en donde a partir de ahí surge todo lo demás, está perfecto lo que comentó Vale, como el lugar o el plano en donde la voluntad, el plan, el propósito de Dios es conocido, porque ahí ya no hay más que seidad. Y por eso acá lo trata como beatitud. No hay otra cosa que la unidad y el libre albedrío se trasciende. O sea, ya no hay libre albedrío. El libre albedrío tiene que ver con los estadios inferiores, en donde uno parece que elige, y en realidad no elige tanto, sino que está muy condicionado por sus programas. En los niveles superiores, el libre albedrío se trasciende y solo queda la manifestación de esa voluntad. Pero por eso tuvimos que ir de la multiplicidad a la síntesis y al conocer la unidad, para que esa unidad encuentre un vehículo en el cual exteriorizarse sin distorsión. Y eso es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Contactar ese plano búdico, contactar el plano átmico y ser un canal para que la síntesis de esa voluntad, la unidad de esa voluntad, encuentre en nosotros una expresión, cuando en realidad digo nosotros, no somos nosotros, sino es aquello que se manifiesta en apariencia como nosotros. Entonces, todo el trabajo es de la unidad a la multiplicidad y la multiplicidad a la unidad. De la multiplicidad a la unidad es la evolución y es la síntesis o las iniciaciones. Así que me parece que lo que dijo Ale está muy bueno y traté de complementarlo con alguna otra idea. Ya en el 38 va a empezar otro tema, así que no sé si podríamos ir cerrando por acá y ver si hay algunas consultas, preguntas o aportes que quieran hacer, porque ya en el 38 es otro tema muy distinto a lo que venimos viendo. Dale, Ali, fíjate si hay aportes. Consultas. Consultas. Si algo no se entendió, si algo queremos sumar. Está bueno que se haga grupal esto y que entre todos nos nutremos, nos vayamos nutriendo. Si no introducimos el tema, la leemos y lo dejamos después desarrollar la vez que viene. Porque tenemos 2 minutitos más. ¿Se entendió lo que planteó Ale, que yo traté tal vez de darle algún condimento más? Es importante, lo que dijo es interesante, ¿no? Cómo esa multiplicidad vamos ganando cada vez más visión al sintetizarlo todo en su esencia. ¿Se entendió? Alguno que tenía que decir, aunque sea por lo menos. Pero porque antes de avanzar es importante aclarar ciertos conceptos y muchas veces se va a nombrar plano mental superior, que es el yo superior, ¿no? Plano mental superior, plano búdico y alma. Seguramente en el grupo, vamos a... Sí. No, decía que en el grupo seguramente... Perdón, sí, Ale, termina vos. Para los que no estamos acostumbrados, por ahí los que no estamos acostumbrados mucho a esta enseñanza, a veces no es tan claro, y bueno, para eso, como decís vos, está el grupo de WhatsApp para ir profundizando, ¿no? A lo que iba, seguramente en el grupo podemos compartir información vinculada a los planos mental abstractos, plano búdico y átmico, como para que tengamos material para reflexionar, y evidentemente lo que estamos diciendo en palabras no es, porque las palabras están sujetas al tiempo, son pensamientos y distorsionan la unidad subyacente, se entiende, ¿no? O sea, las palabras no van a definir las cosas, la experiencia profunda, pero sí nos pueden servir de trampolines para conquistar niveles más abstractos, de mayor... Abstractos también significa de más utilidad, donde el nombre y la forma se revelan de un modo más integrado, ¿no? Nosotros vemos los nombres y las formas como muy separados, al caer en la multiplicidad. Pero seguramente en la medida que vamos ascendiendo, esos nombres y formas, sobre todo las formas, pueden ir sutilizándose y se van como integrando. Entonces, hasta tal vez descubramos dimensiones que desde los sentidos hoy no se nos podemos imaginar, de un cerebro tridimensional, descubrir profundidades que están más allá de esa capacidad, de ese nivel cerebral. Entonces, obviamente las palabras no van a describir la cosa tal cual es, pero nos pueden servir como trampolines, ¿no? Como para saltar una reflexión o un silencio, y desde el silencio que esa voz empiece a susurrar.
está la posibilidad. Entonces reflexionar, meditar en esto, puede despertar estos principios, porque son principios que están en nosotros. Es un modo de invocar a esos principios, a que nos empiecen a que empiecen a hablar en nosotros, de activarlos, ¿no? Por eso está bueno el estudio reflexivo y sobre todo, bueno, ver cómo lo podemos llevar a la práctica. Bueno, Acá hay entonces, si no hay otros algunos comentarios. podemos ir Creo que lo que está cerrando. para entrar, entra, y en el sentido de lo que vamos tomando de las enseñanzas. Muy bien, muchas gracias. Se ha comprendido muy bien. Sí, claro, gracias. Bueno, entonces seguramente en la semana les pediremos que compartan alguna reflexión. Estaría bueno, a ver cómo vamos nutriéndonos entre todos de esto que vamos Sí, y para leyendo y engancharlos para la escuchando. próxima, lo que se viene después es el tema de Kundalini y del ascenso del fuego de Kundalini en las próximas. Así que no se pierdan la próxima, que está muy bueno, a partir del No 38. falten, no Muy bien, falten. Hago el anuncio como para que engancharles. Lo que viene, no falten. Muy bien. Lo que viene, Sí, lo que viene. aparte, tal cual, tal cual. Y aparte de estar presente grupalmente nos ayuda a todos a una mayor comprensión. Es invocar la energía del alma, es intentar salir de la separatividad para descubrir esa base compartida, y es fundamental el estudio grupal, la meditación grupal, aún desde el Zoom, porque incluso podemos estar alejados, pero en conciencia reunirnos, que es lo más importante, y eso nos eleva a todos como grupo, nos hace subir un escalón a todos. Y ahí trabaja el maestro. Los maestros, los seres de luz, los ángeles trabajan con los grupos, no con las personas individuales. Y si lo hace a través de una persona individual es porque esa persona en realidad no es una persona individual, sino que tiene conciencia grupal y utiliza ese vehículo para expresar esa conciencia del maestro. Así que, bueno, estamos en horario. Si hay alguna última consulta, aprovechemos, y si no, hacemos el cierre. Bueno, vamos preparándonos para el cierre. Tenemos últimos 2 minutos. Bueno, espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Tenemos 3 veces la palabra Sarada Om en medio tono.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, Namaste, muchas gracias. Recordemos que seguimos en contacto vía el WhatsApp. Ahí vamos a compartir información de la lectura y de los temas que fueron surgiendo, que fueron muchos. No sé si se podrá en la semana compartir sobre todo los temas de los que hablamos, pero vamos a intentar, aunque sea de los más importantes. Los invitamos a todos a que participen en eso a través de consultas o reflexiones, o también mandando material que crean afín a lo que fuimos leyendo. También recordemos que hay otras actividades que organizamos, así que los invitamos a esas lecturas. Y les agradecemos a todos. Gracias, Ale, hermoso el trabajo que hiciste de síntesis de cada de las distintas estancias. Estaría bueno continuarlo. Gracias el otro Ale por los comentarios, gracias a todos por la presencia. Creo que se grabó. ¿Grabaste, Ale? Sí, está todo grabado. Ah, buenísimo. Entonces se va a compartir eso por si alguien no pudo verlo, lo quiere volver a escuchar. Ahí tenemos el material. Gente, muchas gracias. Buen fin de semana. Estamos en contacto. Bendiciones.